Consideramos el día de ayer cómo Jesucristo, para librarnos del sufrimiento, de ese sufrimiento grave, grande, fundamental, sufrimiento fontal de todos los otros sufrimientos, vino a este mundo y, llegando a este mundo como el campeón, como el capitán, como el general que lucha contra los enemigos del alma, va a obrar la obra de la redención. Y asumiendo la obra de la redención, va a entrar Él mismo de manera personal, no va a ser a modo de un tercero, es decir, pidiéndole a un tercero, sino que Él mismo va a entrar en el misterio del dolor y se va a adentrar en toda su vida, principalmente en su pasión, se va a adentrar en el misterio del dolor. Bueno, eso vamos a verlo ahora un poco más, utilizando un texto de la Sagrada Escritura, del Antiguo Testamento, en donde Jesucristo es presentado por el profeta Isaías como el siervo de Yahvé y el siervo sufriente de Yahvé. O sea que este tema de la redención por medio del sufrimiento no es algo que estaba ajeno a Dios. El sufrimiento es algo que causa grandísimo dolor, no solamente en quien lo tiene, sino también en quien lo conoce, o en quien es amigo del que lo tiene. Y Dios, viendo el tremendo sufrimiento que vivió la humanidad, sufrimientos personales, sufrimientos colectivos, como decíamos, sufrimientos históricos, pero el sufrimiento fundamental, que era la lejanía de Dios, es que envió a su Hijo, ¿no? La cita preciosa que hemos escuchado y que el Papa San Juan Pablo II nos las ofrece en la encíclica Salvifici Doloris, en donde en el capítulo 3 del Evangelista San Juan, Jesucristo dice a Nicodemo: porque tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, para que el que crea en Él, habiendo Jesucristo hecho la obra de la redención, no muera, no termine su vida en el sufrimiento eterno, sino que más bien tenga la vida eterna. Ahora bien, vamos a considerar entonces los textos del Antiguo Testamento, al menos este texto de Isaías, que nos va a permitir ahondar en esto que hemos presentado el día de ayer, que es la cuestión del dolor en Jesús. Porque Jesucristo no solamente quiso quitarnos el dolor, sino que quiso asumir el dolor humano para que el hombre se diera cuenta de que el dolor humano, o de el dolor humano, que era el elemento perjudicial de la naturaleza humana, Dios iba a sacar la redención. Que, así como dice el apóstol San Pablo, ¿no? Así como del primer hombre brotó el pecado, del nuevo Adán surgirá la gracia, ¿no? Y así como de un árbol, ¿cierto?, todos caímos en pecado, fuimos vencidos, ahora en otro árbol, en el de Jesucristo, en la cruz de Jesucristo, todos venciéramos por Jesucristo. Entonces vamos a ver cómo Jesucristo se adentra en el misterio del dolor, y nos servimos entonces de este texto de la profecía de Isaías. Cristo, ya lo narran los evangelios, ¿no? Lo narran como algo contemporáneo a ellos. Sufrió de parte de los judíos, de sus discípulos primero, de Judas, traición, de Pedro, negación, de los apóstoles por el miedo, también sufrió la soledad, y de alguna manera también fue una traición, porque no se mantuvieron con el Señor. Y después, de parte de todos sus enemigos, sufrió indecibles dolores. Así lo dicen los evangelistas. De una manera o de otra van contando los dolores y suplicios que va a recibir Jesucristo, primero ante las autoridades judías con un juicio inicuo, después con los mismos golpes de las autoridades judías y de sus soldadescas, después de esa prisión que tiene Jesucristo del Jueves Santo al Viernes Santo, después el prendimiento o el llevar a Jesucristo prendido, ¿no? Como si fuera un criminal por las calles de Jerusalén, atado de pies y manos ante Pilato, y después el juicio ridículo que fue ante Pilato, que no fue ni siquiera juicio, sino que sencillamente lo pusieron a Jesucristo, y por la presión del pueblo, Pilato lo mandó a azotar, lo coronaron de espinas, lo despedazaron a Jesucristo, burlándose, escupiéndole, insultándolo, lo pusieron delante del pueblo con otro
con otro hombre que era un criminal, Barrabás, y la gente prefirió a Barrabás que a Jesucristo, y al final le pusieron encima de sus hombros una cruz y lo llevaron hasta el Calvario y lo crucificaron a él. Bueno, esto que narran los evangelios de los sufrimientos de Jesucristo ya estaba narrado en lo que se llamaría el quinto evangelio, así dice el Papa San Juan Pablo II, que es la profecía de Isaías. Entonces voy a leer el texto, no voy a comentar brevemente, pero al menos leerlo para que ustedes lo escuchen y después, si quieren, también lo puedan leer particularmente. Es Isaías 53, del versículo 13 en adelante. Dice así: no hay hermosura para los que le miren, despreciado y abandonado de los hombres, varón de dolores y familiarizado con el sufrimiento, y como uno ante el cual se oculta el rostro, menospreciado, sin que le tengamos en cuenta. Pero fue Él ciertamente quien soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, mientras que nosotros le tuvimos por castigado, herido y abatido por Dios. Fue traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y en sus llagas hemos sido curados. Todos nosotros andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su camino, y Yahvé cargó sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Si bien los evangelios nos cuentan explícitamente la coronación de espinas, los insultos, las bofetadas, pero es Isaías el que nos manifiesta dos cosas importantes. Primero, la raíz de todo esto: por sus llagas hemos sido curados. O sea que el sacrificio de Jesucristo, el sufrimiento de Jesucristo, es un sufrimiento en el cual, podríamos decir, reemplaza al hombre. Jesucristo en este sufrimiento nos permite ver cómo sustituye, podríamos decir así, y se pone Él como el hombre, así como Adán representaba a toda la humanidad, así Cristo se pone como el que representa a toda la humanidad, como el hombre que va a cargar con los pecados de la humanidad. Pero esto es imposible hacer para un hombre. Por eso es que esto también nos manifiesta otro elemento más, que es la divinidad de Jesucristo. El hombre no puede cargar con los pecados de todo el hombre, pero Dios sí. Y entonces Dios, al hacerse hombre, toma esa titularidad y por eso se hace redentor de la humanidad. El sufrimiento que pasa por Jesucristo es un sufrimiento donde Cristo se ha puesto en sustitución de toda la humanidad. O sea, Él, como nuevo Adán, por eso citamos antes a San Pablo, como nuevo Adán, se pone ya no para que la naturaleza caiga, sino más bien para que la naturaleza se levante, se sane y se eleve. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio del sufrimiento. Por eso se va a llamar también varón de dolores, familiarizado, o también otras traducciones dicen acostumbrado al sufrimiento, como uno ante el cual se oculta el rostro. O sea, la gente cuando lo ve por la cantidad de llagas queda consternada y oculta el rostro, ¿no? Menospreciado, porque Él soporta todos los sufrimientos, Él carga. Entonces esto es algo importantísimo que dice el profeta Isaías. ¿Por qué razón sufre tantas cosas Jesucristo? ¿Por qué razón atraviesa tanto sufrimiento? Porque Él carga con nuestros pecados. El sufrimiento en Jesucristo es la carga de la multitud de los pecados, de la muchedumbre que cometió pecados. Entonces, el sufrimiento de Jesucristo es un sufrimiento no solamente para ponerse en nombre de los hombres, sino un sufrimiento redentor, para redimir a la humanidad. Entonces ya vayamos entendiendo esta otra respuesta que tenemos que darla, porque hemos hablado de manera general. Jesucristo es el que tiene la respuesta, Jesucristo es el que nos muestra cuál es la realidad del sufrimiento, qué significa, qué sentido tiene el sufrimiento. Pues ahora veamos esta profundidad. Jesucristo, sufriendo Él, ha cargado con la humanidad perdida, con la humanidad caída. Y el sufrimiento de Jesucristo no ha sido insulso, no ha sido en vano, sino que ese sufrimiento ha servido para librarnos de los pecados. Porque como dice el profeta Isaías, sus heridas nos han curado.
en sus llagas hemos sido redimidos. Nosotros andábamos errantes y como ovejas, cada uno siguiendo su camino, pero Yahvé cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. El sufrimiento de Jesucristo no fue un sufrimiento en vano, no fue un sufrimiento ocioso, no fue un sufrimiento, podríamos decir, de pérdida de tiempo, de sinsentido, sino que por el contrario el sufrimiento de Jesucristo fue el sufrimiento por el cual Dios nos liberó, nos sacó, nos redimió, nos levantó la naturaleza caída y nos llevó a la posibilidad de alcanzar la vida eterna. Por eso es que lo que le dice a Nicodemo, para que el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Que nosotros, descubriendo a nuestro Señor Jesucristo, el hombre de dolores, el que padece por nosotros, que aprendamos nosotros a vivir en esa actitud de servicio a Jesucristo, de alabanza a Jesucristo, nuestro Redentor, que nos enseña que el dolor fue el medio por el cual redimió a la humanidad. Podría haber elegido otros medios, pero ese medio fue el que el Padre Celestial propuso para la salvación del género humano. Pedimos las gracias a la Virgen de tener sabiduría para entender los designios de Dios, de tener ciencia para poder conocer el Evangelio de Jesucristo y de tener también amor para poder agradecer a Jesucristo tanto bien que hemos recibido a causa de nuestros pecados, tanto dolor que hemos causado a Jesucristo y tanto sufrimiento que padeció para redimirnos de todos los males. Pedimos estas gracias a la intercesión de María.